tema que vamos a estudiar esta tarde con la ayuda del Señor. El tema está ahí escrito: escudriñemos nuestros caminos. El texto, el libro de Lamentaciones. Después del profeta Jeremías está el libro de Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones 3, vamos a leer del versículo 37. Lamentaciones 3. No le cuesta encontrarlo, ¿verdad? Está después de Jeremías. Cuando lo tenga, se pone en pie, vamos a dar lectura a esta porción. Lamentaciones 3, 37. Dice la Biblia: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste, desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste y no perdonaste. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Poderoso Dios, te doy gracias. Gracias porque nos permites meditar en tu palabra. Porque Dios del cielo, sabes bien que la iglesia necesita hoy revisar sinceramente su propio caminar y corregir el mal camino ahora que todavía es tiempo. Para eso se escudriña el camino, para eso se revisa la vida, para que podamos determinar si vamos caminando por la senda correcta o no vamos por ahí. Ayúdanos a entender y a buscar en este día y en estos tiempos la corrección al mal camino, porque, Señor mío, al igual que en la antigüedad, tu pueblo ahora necesita enderezar la senda. Todavía es tiempo. Para gloria de tu nombre, Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Hermanos, hablaba en una enseñanza que dimos estos días acerca de la inmundicia de la carne. Cada uno de nosotros está formado por carne. Y la carne es inmunda delante de Dios. La carne ciertamente es el testimonio de lo que realmente nosotros somos. El pecado que habita en nosotros habita en nuestra carne. Y es difícil dejar de complacer la carne, puesto que la carne la llevamos nosotros. Es parte de nuestro ser. Las presiones que la carne ejerce para complacer sus deseos, la ha sufrido la humanidad desde que el pecado entró en el huerto del Edén. No podemos decir que haya hombre alguno o mujer alguna sobre la faz de la tierra que no haya pecado. Y todo pecado es rebelión contra Dios. El pueblo de Dios, Israel, en la antigüedad, fue escogido por Dios mismo, no porque él fuera un pueblo mejor que los demás, así lo dice la Escritura. Fue escogido porque en su gracia y soberanía Dios así lo determinó. Pero este pueblo escogido de Dios, este pueblo que Dios quiso que fuera un pueblo para él, hermanos, a pesar de que gozaba del favor de Dios, de las misericordias de Dios, a pesar de que Dios fue sumamente
abundante en misericordias con él, este pueblo se rebeló contra Dios. Y hermanos, el libro de Lamentaciones, que fue escrito por el profeta Jeremías, fue prácticamente el relato de los hechos que sucedieron después de que vino la catástrofe, la destrucción de Jerusalén en el año 586 antes de Cristo. ¿Quién iba a pensar que aquella abundancia de bienestar que vivió Israel en la época de David, en la época de Salomón, esa gloria con la que Dios inundó su santo templo en Jerusalén, ese día iba a ser barrida completamente? Pero amados hermanos, el libro de Lamentaciones consta de 5 capítulos, ustedes lo pueden ver, y son realmente 5 lamentos diferentes. Eso es Lamentaciones, por eso se llama así el libro. Y en este caso, en el capítulo que estamos considerando, en el capítulo 3, finalmente, luego de que el profeta relata la justicia con que Dios castigó a su pueblo y describe, mire, hay una descripción bien gráfica de lo que constituyeron en sí los tormentos y los sufrimientos de Jerusalén cuando fue destruida. Parecía que no había esperanza, pero quiero que sepan que Dios, que es la justicia perfecta, nunca se equivoca. Y cuando Dios actúa para dolor del hombre, aunque al hombre le duela la consecuencia de lo que está viviendo, Dios está sencillamente cumpliendo lo que Él había prometido si usted y yo perseveramos en una rebelión contra Él. Nadie se puede oponer a Dios sin que haya consecuencias dolorosas. Y hermanos amados, yo quiero decirles que Israel, como pueblo de Dios, no tenía ninguna razón para rebelarse contra Dios, si Dios lo había bendecido con abundancia, lo había prosperado materialmente. Mire, el mayor regalo que Dios le dio a su pueblo en la antigüedad fue llenar con su mismísima gloria, con la Shekinah de Dios, el lugar santísimo del templo de Salomón. Hermanos, solo en 2 ocasiones se habla de que la Shekinah de Dios llenó el lugar santísimo. La primera fue cuando Moisés terminó de construir el tabernáculo de reunión allá en el desierto. Dice la Biblia que la gloria de Dios inundó el lugar y no se podía entrar. Igual fue que cuando Salomón consagró el templo, la gloria de Dios llenó el templo. Pero amados hermanos, nosotros queremos que la gloria de Dios esté llenando nuestra vida, porque ahora el templo somos nosotros. Pero oiga bien, la gloria de Dios es santa, santísima. Por eso el lugar donde se derrama la gloria de Dios se llama el lugar santísimo. Y ahí no hay espacio ni siquiera mínimo para que haya una rebelión contra Dios, un pecado contra Dios. Y hermanos amados, pero la gloria de Dios no iba a permanecer en medio de un pueblo que no quería obedecerle. Siempre insistimos en nuestra iglesia, ¿quiere estar en paz con Dios? ¿Quiénes quieren estar en paz con Dios? Entonces, mire, es fácil, en palabras, hay que obedecerle. Hay que obedecerle. Hay que hacer su voluntad. Si usted hace la voluntad de Dios, usted va a estar en paz con Dios. ¿Por qué vienen los problemas a la vida? De cualquier tipo que vengan. Hermano, porque uno se sale de la raya. Uno abusa de la gracia, de la misericordia, del favor de Dios. Y queremos recibir los favores abundantes de Dios y en rebelión contra Él. Hermano, se puede. No se puede. No se puede. Pero, oiga bien, hay gente que es bien delicada, que no le gusta que le digan que está en rebelión contra Dios, y está en rebelión contra Dios. Y vienen a la iglesia y oyen un mensaje como este y se sienten un poco incómodos y molestos.
Es más, algunos me han dicho, ¿sabe lo que me han dicho? Pastor, y usted solo de eso habla. Hermano, yo le podría decir, hermana, si que usted no deja de cometer el mismo pecado siempre. Entonces el mismo pecado exige la misma respuesta. Pero quizás un día Israel hizo exactamente lo mismo. Fíjese que le voy a hacer un relato histórico de por qué llegó Israel a padecer este juicio espantoso. El profeta Jeremías profetizó, oiga bien, profetizó en Jerusalén y en Judá 40 años. 40 años. ¿Le parece poco tiempo advertirle a Jerusalén? Pórtese bien, el juicio viene. Si sigue así, vienen consecuencias. 40 años desde la época del rey Josías. Mire, cuando enterraron a Josías, se acuerda que el rey Josías murió en rebelión contra Dios, a pesar de que era un hombre bueno, porque no quiso oír la advertencia de que no se metiera en una batalla que no le correspondía. Y por metido el rey Josías le cayó un flechazo y lo mataron. Y ahí en el cementerio estuvo Jeremías llorando la muerte de ese rey bueno, porque hizo obra maravillosa para glorificar a Dios. Y una rebelión al final de su vida, ¿qué le costó? La vida. Hermanos, la Biblia nos habla claramente de que no tenemos que perseverar en nuestra rebelión contra Dios. Y ahí empezó prácticamente el ministerio de Jeremías, 40 años antes de la destrucción de Jerusalén. Y fíjese que Dios, que es tan paciente, porque yo no creo que usted aguante 40 años que lo estén ofendiendo. ¿Aguantaría usted 40 años de ofensas? Y Dios le estaba aguantando a Jerusalén 40 años de ofensas. Mire, sabía Dios que Jerusalén estaba en rebelión contra él. Y en vez de mandarle un juicio destructivo en el primer momento, lo que les mandó fue un profeta verdadero. Y el profeta verdadero lo que denuncia siempre es el pecado. Y le dice, eso que estás haciendo no se hace. Hay que apartarse de eso. Y la gente cuando le empiezan a advertir, a señalar su rebelión, se enojan. El profeta Jeremías pasó 40 años advirtiéndoles a los habitantes de Jerusalén acerca del juicio que venía. Y lo hizo en la época de los reyes, hablaba directamente a los reyes de Judá. Y los reyes se enojaban y lo mandaban a amenazar. Bueno, la misma escritura nos habla de Jeremías metido en una cisterna por causa de que el pueblo rechazaba las advertencias. Y le pasaba a Jerusalén como nos pasa a nosotros. ¿Sabe lo que nos pasa a nosotros? Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene, prepárate. Cristo viene. Y la gente, ¿qué es lo que dice? Esos cuentos están diciendo desde hace tiempos y nunca viene. Prepárate, prepárate. O sea, y prepárate es, deja el pecado, pórtate bien, haz la voluntad de Dios. Eso es lo que dice un profeta. Y mire, fue tan amoroso el Señor que les hizo una descripción profética de el juicio que venía. Se lo describió. Van a durar 70 años presos, se los van a llevar a Babilonia. Y la gente, oiga bien, al igual que los días previos al diluvio, no cree que el juicio de Dios va a venir. Y se burlaron de Noé, ¿se acuerda? Hasta un día antes de la lluvia. Hasta que un día empezó a llover, dijeron, ¿y esto qué? Está lloviendo, ¿y esto qué? Está cayendo agua. Y han de haber creído que era poquita agua la que venía. No, había llegado el día del juicio. Cuando llegó el juicio de Sodoma, igual los sodomitas no querían dejar su pecado, a pesar de que Dios les anunció que si encontraba 50 justos en Sodoma, el juicio se iba a cancelar. No lo sabía. Por lo tanto, el juicio vino y vino de repente, porque eso es lo trágico de los juicios, que vienen de repente. Uno no los espera. Uno está bien. Un día antes del juicio, usted está bien gordito, comiendo, divirtiéndose, haciendo su voluntad.
pensando que Dios no va a decir nada nunca. Pero cuando viene la calamidad, hermano, el hombre es derribado de su arrogancia, de su altivez, y comienzan los días de luto, de sufrimiento, de dolor, de lágrimas, por no querer oír la voz de Dios. Hermano, y eso no me lo estoy inventando, la Biblia lo relata en una forma amplia acerca de Jerusalén, la niña de los ojos de Dios. El pueblo preferido de Dios estaba siendo sometido a un castigo que nunca habían pensado que les iba a venir, a pesar de las advertencias. Y hermanos, fíjense que el pueblo no quería creer, y el pecado seguía y seguía, y como el juicio no venía, pues el pecado sigue. Y entonces Dios dice, ok, ¿no quieren creer? Bueno, yo veo en esto amor extremo de Dios, porque viene el Señor y no les manda el juicio completo de un solo, sino que manda la primera invasión. Y en esa primera invasión, entonces capturaron al rey, que era Joacín, y se llevó un primer lote de cautivos a Babilonia. En ese primer lote de cautivos a Babilonia iba el profeta Daniel. Y oiga bien, parecía ser un juicio bien fuerte, porque según las crónicas antiguas eran quizás unos 3,000 exiliados que salieron de Jerusalén cautivos hacia Babilonia, y se llevaron a lo más granado de la sociedad de Jerusalén, los hombres más talentosos, los príncipes se fueron ahí. ¿Habrá sido suficiente ese juicio como para corregir? Si en San Vicente se hiciera un juicio así, ¿cree que el pueblo comienza a hacer la voluntad de Dios? No es suficiente, ¿verdad? Como que hay que apretar más. Y Dios apretó más. Vino la segunda invasión, siempre bajo el mando de Nabucodonosor, el rey caldeo. Y en la segunda invasión ya no se llevó 3,000, sino que se llevó 10,000. Entre esos 10,000 iba el profeta Ezequiel. O sea, la ciudad estaba quedando vacía. Y se llevó al rey Joaquín y lo llevó allá preso a Babilonia. Pero ninguno de los dos reyes murió, sino que se fueron presos. Joacín sí murió allá en Babilonia, y Joaquín fue liberado 35 años después de su cautividad. Y puso Nabucodonosor a Sedequías, el último rey de Judá. Y estuvo Sedequías 11 años, oiga bien, 11 años, y Sedequías ya sabía todo lo que había pasado con los dos reyes anteriores. ¿Y ustedes creen, hermanos, que en el reinado de Sedequías el pueblo hizo la voluntad de Dios después de esos dos pequeños juicios? No la hizo, no la hizo. Oiga, si la primera no quiere, la segunda no quiere, ¿cuál es la vencida? La tercera es la vencida. Y hermanos amados, así fue. Vino entonces Nabucodonosor y ya no vino a invadir, sino que vino a sitiar a Jerusalén. Sitiar es una palabra que se usa en términos militares, que significa que nadie puede entrar a Jerusalén y nadie puede salir. Entonces, los que se quedaron atrapados iban a salir forzosamente, porque la comida se acaba y el hambre llega, se acaba el agua y se acaba todo, se acaba el jabón, se acaban todas las cosas que son las necesidades básicas. Y una ciudad empieza a sufrir gravemente cuando es sitiada. Los alemanes lo hicieron en la Segunda Guerra Mundial con Leningrado, San Petersburgo, y fue una mortandad espantosa, porque la gente en los sitios muere de hambre. Y así dice la Biblia, los habitantes de Jerusalén comenzaron a alimentarse de los cuerpos de los niños. Cocinaban un niño hoy, otro niño mañana, y así comían. Y amados, lo que se podía comer, se comían, pero llegó el momento en que el hambre ya no los dejaba poder resistir más. Y el rey Sedequías hizo un hueco en los muros de la ciudad queriendo escapar.
Ha de haber dicho, como soy el rey, quizás Dios me favorezca el escape. Y miren, hermanos, es que cuando Dios dice es juicio, nadie se escapa. ¿Qué pasó con el rey Sedequías y todo su séquito? Sí, y lograron salir, pero fueron capturados el rey y sus hijos. ¿Qué pasó? Al rey Sedequías, antes de sacarle los ojos, porque esa fue la sentencia, dice la Biblia que degollaron delante de él. Lo último que vio fue a sus hijos degollados, o sea, les cortaron la cabeza delante del papá. Y al papá le sacaron los ojos y se lo llevaron cautivo hasta Babilonia. Hermanos, y ese era él, Sedequías, le cuento que era parte del linaje de la línea davídica que llevó a Jesucristo. O sea, en la genealogía de Cristo está Sedequías. Y Dios no lo perdonó. Como tampoco va a perdonar hoy Dios a aquel que quiera seguir en rebelión contra Él. El juicio ya viene, hermanos. Mire, la venida del Señor no es un invento de las iglesias o de los pastores. La venida del Señor es algo serio que se tiene que tomar con una conciencia espiritual genuina para no ser usted frustrado en sus anhelos de ser arrebatado el día que Cristo venga. Porque si se queda cuando Cristo venga, pues aquí le van a esperar juicios como los que la Biblia relata que Jerusalén vivió. Y hermanos amados, Dios lo está advirtiendo, y lo está advirtiendo para el pueblo de Dios hoy, la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo ha rebajado gravemente las normas de santidad. Hoy, hermano, nadie quiere obedecer, nadie quiere leer la palabra, nadie quiere orar. Poca gente quiere humillarse delante de Dios. Fíjese que uno los experimenta en las iglesias. Ahora ya nadie quiere levantar las manos a Dios y decir Señor, cantándole, ¿verdad? Adorándole, amándole. La gente se queda así, sí, Señor. Este es el levantar de manos ahora de la iglesia. Cuando realmente la gente que está humillada delante de Dios, la levanta y no le da pena. Ahora como que tenemos un poco de vergüenza de ser evangélicos y nos resistimos a someternos completamente a la autoridad plena de Dios, que ahora se ejerce a través del Espíritu Santo que en nosotros nos lleva a glorificar a Cristo. Pero hermanos amados, como no conocemos esos textos en las Escrituras, no porque no estén, sino porque no los buscamos, la gente está enfriando su testimonio espiritual delante de Dios. Como frío estaba Judá en la época de que un profeta del calibre de Jeremías le estaba diciendo, arrepiéntanse. ¿Se acuerdan? La semana pasada estudiamos, clama a mí y yo te responderé. Hermanos, eso es lo que uno debe de hacer. Cuando uno no puede contra su propio pecado, hay uno que sí puede. Se llama Jesucristo y a Él hay que clamar. Señor, tengo esta tentación, tengo este pecado, tengo esta atadura, yo practico esta mentira, yo estoy lleno de lujuria, mi corazón está lleno de envidia. Hermano, tanto pecado que se comete. Y el propósito que tenemos como iglesia, Josué, esta semana es someter nuestra vida a un proceso de limpieza espiritual. Hermanos, la ropa la tenemos demasiado sucia. O sea, y no nos queremos dar cuenta, nos sentimos cómodos con la vestidura inmunda que tenemos. Y Dios quiere tomar en el arrebatamiento una iglesia que no tenga mancha, no tenga arrugas. Y eso es lo que tenemos como iglesia que procurar. Fíjese bien, le voy a hacer una explicación del plan espiritual que tenemos para esta semana, ya que vamos a tener feriado. Este día, el tema, ya lo vio usted, escudriñemos nuestros caminos, revisemos en qué estamos ofendiendo a Dios. El miércoles vamos a tener en nuestro culto de media semana, lo vamos a aprovechar, ya que quizás más de
los usuales van a venir, vamos a tener un tiempo de humillación delante de Dios. Y todo lo vamos a basar siempre en el libro de Lamentaciones. Y el próximo domingo, amados, vamos a tener la victoria sobre la inmundicia. Y ese día vamos a servir la Santa Cena, para que usted pueda tomar con toda confianza la Santa Cena, sabiendo que ha purificado su propia vida del pecado que, hermanos, si nosotros no nos limpiamos del pecado, cada día nuestro hedor va a ser mayor. Cuando alguien tiene 8 días de no bañarse, ya hiede. Pero ya cuando tiene un mes, un año de no bañarse, porque no se expone al jabón, entonces, hermanos, ya es insoportable. Entonces lo que vamos a hacer aquí en la iglesia es procurar una limpieza espiritual por la palabra de Dios. Y, hermanos, prepararnos para que la próxima semana, el domingo, podamos nosotros tomar la Santa Cena con la responsabilidad espiritual que se debe, para que no vayamos a tomar juicio. Acuérdense, eso está declarado en las Escrituras. Muy bien. Entonces, amados, vemos que Israel no quiso hacer caso. El profeta Jeremías, que algunos lo conocen como el profeta llorón, porque, hermanos, Jeremías se lamentaba antes de la caída de Jerusalén porque Judá no quería entender, porque no oía, no tenía oídos espirituales abiertos y seguían cometiendo sus mismas rebeliones, sus mismas inmundicias y no sentían nada. Eso nos puede estar pasando hoy. Vivimos en pecado y no sentimos nada. No sentimos ni siquiera un pequeño cargo de conciencia por la maldad que abriga nuestro corazón. Y, hermanos, es necesario entonces exponernos a Dios en una forma más grave. O sea, tenemos que decirle, Señor, esto es realmente lo que yo soy. De todos modos, Dios ya lo sabe. Pero como la humillación es parte de las decisiones que nosotros tomamos para santificarnos, entonces, hermanos, lo que estamos tratando de evitar, ¿sabe qué es? Que llegue la destrucción a nuestra vida. Y después tengamos que en la lamentación hasta entonces buscar a Dios. Es necesario que lleguemos a ese nivel de destrucción para humillarnos delante de Dios. Yo creo que es tiempo ahora, amados hermanos, ahora que todavía estamos enteros, ahora que todavía la familia está completa, ahora que todavía no ha llegado la bancarrota, ahora, hermanos, que todavía la gracia de Dios nos puede asistir. Hay que buscar a Dios. Por eso es que tenemos que escudriñar nuestros caminos. ¿Qué significa escudriñar nuestros caminos? El profeta Jeremías le aconsejó a Judá, a Jerusalén: revisemos por qué hemos llegado a este punto de desgracia. Revisemos qué hemos hecho, porque mire, amado hermano, estas experiencias que Judá vivió las tenemos que aplicar a la vida de la iglesia hoy. La misericordia de Dios es larga, hermanos. Dios es sumamente paciente, misericordioso, lento para la ira. Pero eso no quiere decir que no va a llegar el día de la ira del Señor. Y Dios fue largamente paciente con Jerusalén. Aún antes de la época de Jeremías, había enviado otros profetas a Judá para advertirle de su mala conducta. Y a veces, hermanos, una pequeña advertencia podría ser suficiente y la gente recapacita y se aparta. A veces hay que apretar más, cada quien tiene su medida. Pero, amados, entre más aprieta Dios, más sufrimiento significa. Y es necesario entonces que Dios llegue a los límites que llegó con Judá para que usted corrija. Es necesario. No debería ser necesario, pero, amado, la experiencia del propio pueblo de Dios muestra que a pesar de que Dios fue realmente largamente paciente con ellos, nadie quiso hacer caso. Nadie quiso. La ciudad fue devastada completamente. Pero no van a decir que Dios no les advirtió que eso venía.
como tampoco nosotros. Oiga bien, si viene Cristo y nos quedamos y empiezan a sufrir los juicios espantosos de la tribulación, ninguno de nosotros va a poder decir, Dios no nos advirtió. La advertencia de que Cristo viene ya tiene 2000 años, hermano. Pero ahora estamos ya en los tiempos inminentes, estamos a punto de que este juicio estalle para la humanidad. Y veamos las señales que están hartamente cumplidas. Y amados, si el hombre no tiene aparentemente la mínima intención de corregir, más bien lo que quiere, por ejemplo, un movimiento a favor de los homosexuales es que, hermano, todos seamos homosexuales, quizás. No quieren reconocer que eso es pecado. Y es pecado, amados. Y uno se va a convertir ahora en un pastor homofóbico. Yo no soy homofóbico, yo no tengo nada contra la gente. Pero hermanos, tampoco le voy a decir a una persona de esas que entren a la iglesia que no está pecando, porque esa conducta es pecaminosa. Pero claro, en vez de corregir esa conducta, va a querer que yo acepte que eso es correcto y no lo es. Ni bíblicamente ni moralmente es correcto. ¿Está bien? Hermanos amados, Dios sigue hoy enviando la palabra profética más segura. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice la escritura, pero tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es, amado? Las escrituras. En esto no tenemos que equivocarnos. La Biblia sigue siendo la única referencia segura. Segunda de Pedro 1:19, para que los hermanitos puedan ver. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermano, Dios sigue hablando, Dios sigue advirtiendo. ¿Cómo lo hace? A través de la Escritura. Y esta palabra no tiene discusión. Es lo único infalible en la humanidad entera. Infalible, no se equivocan las Escrituras. Y no busquemos, hermano, otra fuente de verdad, porque en las Escrituras la tenemos completamente saciada nuestra necesidad de verdad. Por eso, amados, usted no puede decir que Dios no lo oye. Dios siempre oye, pero el pecado, nuestro pecado, estorba a la oración. Miren, en el texto que acabamos de leer, dice en el versículo 44, te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Eso significa que el pecado en su vida o en mi vida va a hacer que las oraciones se vuelvan ineficaces. Dios quiere responder, pero el pecado en nosotros no permite una respuesta de bendición. Aún cuando llegue el juicio, amado hermano, el desastre, fíjese bien, el desastre de Jerusalén fue una calamidad espantosa, pero no todos murieron. No todo queda sin esperanza. Dios libró, fíjese bien, qué misericordioso es el Señor, que a pesar del juicio, Dios libró por medio de la cautividad babilónica a hombres como Daniel, a hombres como Ezequiel, libró a Jeremías de una muerte segura. Si Daniel se queda en Jerusalén, ¿qué hubiera pasado? Lo matan. Si Ezequiel se queda en Jerusalén, ¿qué hubiera pasado? Lo matan. Y nos hubiéramos privado de sus enseñanzas proféticas, porque eran instrumentos en manos del Señor para bendecir a la humanidad entera a través de estas revelaciones. Para los que aman a Dios, dice la Biblia, todas las cosas ayudan para bien. Aún el mal, el dolor, ¿sí?, la afrenta que muchas veces sufrimos como cristianos, hermanos amados, ayuda para bien. El plan de Dios prevalece aunque el hombre peque. ¿Qué significa entonces? Escudriñemos nuestros caminos. Fíjese bien, mientras Judá desafiaba a Dios con sus abominaciones,
no quiso darse cuenta. Mire, en una condición pecaminosa, Judá no se pudo dar cuenta del camino que llevaba. Miren, hermanos amados, les he hecho en otras ocasiones esta ilustración. Si usted quiere ir a San Salvador y se va en bus, usted toma la ruta 116 y ahí dice a dónde va. Pero si al llegar al desvío, la ruta agarra para la derecha, para oriente, y usted se duerme, ni cuenta se va a dar que no va a llegar al destino que quiere. Y allá en San Miguel, cuando se baje, usted va a decir, aquí no se parece a San Salvador. Igual, hermano, va a ser si usted se duerme ahorita y no se quiere dar cuenta que va por el camino equivocado. Cuando despierte, usted, según usted, va a encontrar la frescura del cielo. Y usted dice, se despierta y siente qué calor hace aquí. ¿Y por qué es tan caliente aquí? Si yo iba para el cielo. Y se va a dar cuenta que ya una vez fuera de todo el entorno de la muerte, lo que le espera es calor eterno, fuego eterno, porque no quiso darse cuenta que se había equivocado de camino. Por eso hay que revisar, escudriñemos nuestros caminos. ¿Qué camino llevamos ahorita, hermanos? Usted revise su obediencia a Dios, revise los mandamientos y revise si los está cumpliendo. Revise los consejos de la palabra de Dios. Y usted dice, ¿estoy haciéndole caso a Dios? ¿Me estoy sujetando a Dios? Porque hay mandamientos que no queremos obedecer. Y amados hermanos, los mandamientos son para obedecerlos todos, para cumplirlos todos. Nada es optativo en el Señor. Usted quiere bendición ahora y quiere bendición cuando se muera. Entonces obedezca ahora, hágale caso a Dios, hágale caso a la palabra profética más segura que hoy envía el Señor. Pero, hermanos, no sea ciego, no seamos ciegos a la rebelión que estamos viviendo, a la maldad que hay en nuestro corazón. Porque, hermanos, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Jeremías sí vio la maldad de Judá y se los decía, pero tampoco ellos le creían. Y aún en medio del juicio espantoso que vino, Judá fue capaz de reconocer su rebelión. Mire Lamentaciones 1, un poquito atrás, versículo 18. Dice la Biblia, Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Claro, ya cuando el juicio trae dolor y lágrimas, entonces la persona hasta entonces quizás sea capaz de ver su rebelión, su desobediencia. Ante el fracaso, hermano, ante la derrota, ante el dolor, ante el castigo, siempre nos preguntamos, ¿por qué a mí, Señor? ¿Qué he hecho para que haya venido en mi vida este sufrimiento? Hermanos amados, simplemente la respuesta es esto: hemos vivido lejos de Dios. Simplemente es eso, hemos vivido lejos de Dios, nos apartamos de Dios, hicimos las cosas como quisimos, o sea, hicimos nuestra voluntad y no confiamos en el Señor. Hermano, amado, no le busque explicaciones a su sufrimiento. Lo vimos la semana pasada y la anterior. Siempre que las cosas nos salen mal, hay una causa. Nos hemos rebelado contra Dios y no queremos ver nuestra rebelión. Y la Escritura nos muestra claramente que todo mal camino trae una mala consecuencia. Una vida pecaminosa, aunque sea un pecado oculto, porque uno dice, no hombre, si yo tengo razón, yo tengo mi vida, yo tengo que aprovechar mi vida. No, mira, vida solo hay una, hay que aprovechar. Ok, usted, esa es su justicia, pero la palabra de Dios ordena una obediencia absoluta a la palabra y Dios no hace concesiones a nadie. Recuerda lo que predicamos la vez pasada, que Dios no hace acepción de personas. Oiga bien, y esto debía de apuntarlo. Dios
a nadie le da permiso de pecar. Dios a nadie le permite pecar. Señor, fíjate que tengo que hacer esta trampa hoy, si no, no me sale el negocio y quiebra mi empresa. ¿Puedo hacer esta trampa? ¿Y qué le va a decir el Señor? No, no puede. Puede ser esta otra oferta. Señor, ya mi matrimonio, mire, no, este asunto no está funcionando. Y yo realmente, pues aquí, yo tengo derecho a ser feliz. Y pues yo voy a buscar aquí. No, más bien ya no busqué, ya encontré. Y viera cómo nos queremos. Hoy sí soy feliz. Señor, ¿verdad que tengo derecho a ser feliz? Y uno le pide perdón a Dios para pecar. Y Dios le va a decir, no, esa no es mi voluntad. Y uno entonces, como Dios no le da permiso de cometer esos pecados, uno dice, Dios es injusto. Dios nunca es injusto. Uno es el injusto cuando quiere violar su ley. Ahora usted se puede dar el gustazo de su vida, espere el trancazo. Hermano, eso es obligatorio. Viene, la consecuencia viene. Y entonces, cuando el pastor dice no, porque a veces hasta le vienen a decir a uno, pastor, fíjese que yo, pues sí, usted sabe, ¿verdad? Y a uno sabe lo que le van a decir. Entonces, y hasta quieren que uno los case aquí, que los bendiga. Mire, y usted que no le está robando el marido a otra mujer. ¿Sí? O al revés, ¿verdad? Y quieren que uno diga, sí, está bien, hija, sí, pobrecita. Sí, yo sé cómo la han maltratado. Mire, hermano, tengamos cuidado. Yo no puedo, mire, casar a nadie si no se cumplen las leyes de Dios. O sea, ni a mi hijo o a mi hija casaría en esas condiciones, porque los estaría mandando al infierno, estaría aprobando una acción pecaminosa. Y ya no se diga el testimonio para ustedes. Aquí no pararían de hablar en algún tiempo. Entonces es mejor no. Entonces procuramos, hermanos, el consejo lo aplicamos a la escritura, no a lo que usted quiera hacer con su vida. ¿Sí? Para que le vaya bien. Judá se concedió permisos de pecar que Dios no le había concedido. Hay que revisar nuestra propia rebelión, no la rebelión ajena, hermano, porque usted fácilmente ve la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en su propio ojo. Revísese, mire, tóquese por aquí, diga de qué tamaño, y usted va a ver un gran bloque de madera aquí. Entonces, y usted, como no se lo ve, usted sola, véase en el espejo, dígale a la persona, mire, hermano, así como buen hermano en Cristo, dígame, ¿y usted qué defectos me ve? Y prepárese porque le va a sacar un libro bien grueso. Y ese es solo el primer volumen. Hermano amado, qué necio es el hombre o la mujer que cree que no está pecando. Qué necio. Qué necio es aquel hombre o aquella mujer que cree que es bueno lo que está haciendo y es pecado delante de Dios. Hermano, está simplemente poniéndole más ingredientes al caldo de juicio que está pronto a venir. Dios tiene leyes y exige que usted le obedezca. Pero si usted no le quiere obedecer, no le obedezca. Ahí está el infierno esperándolo. Y hermano, no va a esperar en el infierno, usted se va a acordar todo lo que pudo haber obedecido acá y no quiso hacer. Y usted va a decir cosas como esta. Y ese pastor que me caía tan mal, porque me decía las cosas y yo sabía que era conmigo, uy, me daban ganas de matarlo. Pero ahora le digo, Señor mío, si ese pastor que tan mal me caía fue el instrumento que estabas usando para que no viniera a este lugar. Y la cosa es que una vez ya en el infierno, ya nadie la va a poder sacar de ahí. Yo prefiero caerle mal y llevarla al cielo, que por no caerle mal usted se va al infierno.
Hermano, es que esto es así de simple. El que esté en el infierno, hermano, hasta entonces se va a dar cuenta de los graves juicios de Dios para aquellos que le han desobedecido. Mientras estemos vivos, si no, mire, ya dijimos, nos podemos acostumbrar a ciertos niveles de desobediencia y que no nos vaya tan bien y aguantamos. Pero en el infierno dice la Biblia que el gusano no va a morir y el fuego nunca se va a apagar. Ok, entonces nuestro tiempo hoy, amados, en eso consiste. Escudriñemos nuestros caminos, revisémonos lo más sinceramente cómo estamos delante de Dios. Mire, no se quiera justificar con Dios, la justicia de Dios se llama Jesucristo y es la única que en medio del pecado puede hacerlo acepto a usted y a mí delante de Dios. Sin la justicia propia, esa no vale delante de Dios, hermano. Ahora, luego de escudriñar nuestros caminos, usted realmente se da cuenta, sí, estoy mal en esto. Eso es en su privacidad, en su intimidad con Dios. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Escudriñemos nuestros caminos y busquemos a Jehová. Mire, una vez uno revisa su pecado, dice, busquemos a Dios. Busquémoslo. Ya es hora de dejar esa lejanía que tenemos con Dios, esa poca piedad, ese poco amor a las escrituras, a la oración, y busquemos a Jehová. El versículo 40, escudriñemos nuestros caminos y busquemos. Ok, hoy ya sabemos que estamos más sucios de lo que pensábamos. Entonces busquemos a aquel que nos puede limpiar. Porque el Señor tiene poder suficiente para limpiarnos cualquier inmundicia. Lea Primera de Juan. Esa creo que no la puse. Primera de Juan 1. Ya le voy a dar la cita cabal. Hermano amado. Versículos 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero mira el 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Hay solución para la inmundicia? La solución es la limpieza. Usted ha visto los anuncios de esos detergentes que salen en televisión. Mire que el niño llega todo manchado de sorbete, salsa de tomate, grasa y todo. Y el detergente maravilloso ese que están anunciando, se lo pone y el ama de casa toda sonriente, bonita, le echa y empieza la lavadora y sale. Miren, aquí no hay nada. Pues mire, más eficaz que ese detergente de la televisión es la sangre de Cristo para nuestros pecados, La ropa no importa, las vestiduras pueden estar costrosas, sucias, inmundas, hediondas, que así están, hermano, así están. Entonces, pero usted realmente quiere presentarse limpio delante de Dios, solo hay una manera, la sangre de Cristo, sí, es la única. Entonces, hay que buscar esa comunión, hay que buscar esa limpieza. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos. Y ahora volvámonos a Jehová, de quien nunca nos debimos haber apartado. Por habernos apartado de Dios, mire cuánta locura hemos hecho. Pero ahora es hora de buscarlo. Ya nos dimos cuenta que nuestro pecado nos alcanzó. El juicio por nuestro pecado nos puede alcanzar si no buscamos de todo corazón al Señor. Al Señor no se lo busca con liviandad. No, mire, aquí dice, levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Mire, esta búsqueda se hace de todo corazón y hay que pedirle al Señor, Señor, pon en mi corazón el deseo de buscarte a ti, de acercarme a ti. Ya me revisé, ya me di cuenta, ya no hubo necesidad de que yo me quitara la camisa para darme cuenta que estaba sucia. Mi hermano, mi hermana han dado testimonio de mi propia inmundicia. Y amados hermanos, hay que buscar a Dios.
Amados, una forma eficaz que la Escritura nos enseña para alcanzar el favor de Dios es humillarse. El que se humilla será levantado. Ahora, el que se exalta será humillado. Entonces nosotros, amados, tenemos que humillarnos, postrarnos ante Dios, manos y corazón levantados ante Él. Eso es lo que la Escritura nos enseña. No ignorar ni esconder el pecado. El pecado hay que confesarlo. Proverbio 28:13. A ver si lo podemos poner rápido, hijo. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Que no es misericordia lo que estamos buscando. Entonces no escondamos el pecado. Miren, esperar en humillación la misericordia de Dios. En Lamentaciones 3, del 19 en adelante. Miren, esto es precioso y con esto vamos a ir terminando el mensaje. Lamentaciones 3, 19. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Dios no nos está condenando. Dios nos está pidiendo, busquémoslo, que lo busquemos, que nos acerquemos a Él, ahora que todavía es tiempo para hallarlo. Hermanos, este tiempo de vacaciones no lo vaya a desperdiciar pecando más, haciendo aún más tiempo su propia voluntad. Este tiempo es para buscar a Dios, para levantar las manos delante de Él, para humillarnos delante de Él, reconociendo la inmundicia de nuestras vestiduras y, amados, aceptando que no es por gusto haber llegado a la situación que ahora estamos viviendo. Fíjese que quisiera que tomara atención a esta palabra que le voy a dar. Cada día es el final de un camino que debe ser revisado. Cada día es el comienzo de un camino que debe ser considerado. Es bueno, hermanos amados, saber de dónde venimos y es mejor saber a dónde vamos. Pero no piense que va a llegar al cielo solo porque usted cree que va al cielo. Escudriñemos nuestros caminos. Revisemos si realmente vamos en camino al cielo. Y si no vamos en camino al cielo, hermanos, es porque el pecado está permaneciendo en nosotros. La pregunta es, ¿así vamos a seguir? ¿Así vamos a seguir? ¿O estamos dispuestos a revisar nuestro caminar y a cambiar? Esto reclama oración, amados. Esto reclama reconocimiento. Las primeras pinceladas de humildad como pastor las quisiera ver en mi misma congregación. O sea, gotas de humildad, gotas de reconocimiento, de haberse examinado y decir, Señor, yo soy ese pecador. Sí, Señor, reconozco que mis ropas están tremendamente sucias y no puedo ni quiero seguir caminando de esta manera. La segunda parte la vamos a hacer el miércoles. Vamos a buscar a Dios humillándonos, guardando secreto delante de Él, silencio delante de Él, esperando que su misericordia nos alcance. Y Dios, al que lo busca, lo va a encontrar y va a alcanzar misericordia. Pero la primera pregunta es, ¿vamos a seguir así? O, amados hermanos, ¿quién de nosotros, después de haber escudriñado su propio caminar, está dispuesto a corregir?
¿Se quiere poner de pie? Si es que usted ha reconocido ahora, yo quiero cambiar. Yo no puedo seguir por este camino. Yo necesito cambiar. Yo quiero ir en dirección a Dios. Y reconozco que así como voy, no llego a alcanzar esa misericordia eterna que Dios me ofrece a través de Jesucristo. El tiempo de cambio es ahora, hermanos. No se resista, no nos resistamos. Dios es fiel, Dios es bueno y todavía nos está dando la oportunidad de corregir antes que venga el día espantoso de su juicio. Le pido, amado hermano, ahí donde está, cierra sus ojos primeramente. Esto es entre usted y el Señor. No piense en el pecado del que tiene la par o la que tiene la par. Piense en su propio pecado. Es su propia conciencia. Es su propio caminar el que estamos revisando. Y presentémonos delante de Dios y oremos diciéndole: buen Señor y Padre bueno, me has hablado. Sí, me has hablado a mí. Esa palabra es conmigo, Señor. Reconozco y acepto que he pecado delante de ti, mi Dios. No he hecho tu voluntad. Así como tu pueblo de Israel pecó neciamente contra ti por tantos años, también yo lo estoy haciendo hoy, mi Dios. Yo no puedo seguir caminando de esta manera. No es el camino correcto. No es, Señor, el camino del cual tú dijiste: yo soy el camino y la verdad y la vida. Perdóname, Señor.